Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, seguimos con la segunda parte de este estudio de Pablo, sirviendo a Dios con todas las fuerzas o adorando a Dios con todas las fuerzas. Y ayer se quedaron dos preguntas al aire. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué se basó la vida de Pablo para llegar a ser una verdadera revolución en el mundo? Creo que nos vamos acostumbrando ya a que las preguntas más trascendentales tengan las respuestas más sencillas, porque lo que llenó de significado la vida del apóstol Pablo fue la palabra de Dios. Eso fue lo que le impresionó de Esteban. El único objetivo de nuestra predicación, de nuestras enseñanzas, debe ser ese: reflejar el rostro de Cristo a través de su palabra, que todos los que nos escuchan lleguen a ver al Señor y no nuestras ideas o nuestra sabiduría. Y por cierto, eso es lo que haremos hoy en el hospital allá en Salamanca, que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Ahora entramos al punto número 1. ¿Cuál es el contraste más grande? Lo que algunos ofrecen, que es un poco más de basura. Recuerden esto, lo vuelvo a repetir: el único objetivo de nuestra predicación y de nuestra enseñanza debe ser que todos los que nos escuchan lleguen a ver al Señor y no nuestras ideas o nuestra sabiduría. ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo. Proclamar a Dios sin conocerle es llenar de basura las vidas de los que nos escuchan. En demasiadas ocasiones nos escudamos en nuestra propia experiencia, en lo que hemos oído de otros o en lo primero que viene a nuestra mente para hablar de parte de Dios, cuando lo único que estamos haciendo es proclamar nuestras propias opiniones. Nadie debería hablar de parte de Dios sin un profundo conocimiento de su palabra. La adoración a Dios pasa obligatoriamente por el control del Espíritu Santo y la verdad revelada en la Biblia. Volver a Dios es volver a su palabra. Conocer a Jesús es verle cada día más a través de la Biblia. Hablar de parte de Dios tanto a creyentes como a no creyentes es permitir que brote diariamente la fuente de la vida eterna. Si no hacemos eso, solo estamos dando basura a los demás y de paso tomándola a nosotros mismos. A pesar de conocer muy bien el Antiguo Testamento, Pablo dedicó varios años al estudio de la palabra de Dios. Después de encontrarse con el Señor, en Gálatas 1, lean el capítulo 1 de Gálatas, dice que al menos los 3 primeros años siguientes a su conversión los utilizó en un estudio profundo sin ningún otro tipo de actividades. Profundizó en la persona y la obra de Dios a través de los profetas, la ley y los libros de sabiduría. Y Dios le utilizó para revelarnos a nosotros cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que ahora están al alcance de nuestra mano. No podemos ser insensibles a la palabra de Dios y esperar que toda nuestra vida se fundamente en 3 o 4 cosas que hemos oído o aprendido de tal o cual libro o experiencia. Todo lo que no es de la palabra de Dios no es de Dios y por lo tanto no va a hacernos bien. ¿Cuántas veces llenamos nuestra vida, nuestras reuniones, nuestras relaciones con los demás y un largo etcétera, etcétera, de cosas tales como: es que yo creo, yo pienso, el Señor me ha dicho a mí, en mi humilde opinión, es que en algún lugar de la Biblia dice que, y otras que lo único que hacen es llenar de confusión no solo nuestra alabanza y adoración, sino nuestra relación con Dios. A veces sentimos mucho más que vergüenza ajena escuchando las palabras de algunas personas que con todo el orgullo del mundo toman su ignorancia como broma. Hemos llegado incluso a escuchar de boca de algún dirigente, un ministro, un pastor: es que yo conozco muy poco de la Biblia y no me hace falta conocer más. ¿Se dan cuenta? Y pretenden hacer chistes
de su desconocimiento de Dios, de la palabra. Es muy triste que en algunas iglesias uno pueda asistir a reuniones o escuchar predicaciones sin ninguna mención de la palabra de Dios, o simplemente con algún que otro versículo fuera de su contexto como apoyo a principios psicológicos o psicológicos. Yo hace algunos años me llevé a algunos hombres de la iglesia a un evento que nos invitaron, que no quiero entrar en detalles, pero nos tuvimos que salir de ahí, porque el predicador, según muy famoso, empezó a decir que el hombre fue creado para hacer dinero. Y un hermano muy amado volteó a verme y nos miramos y inmediatamente me hizo la seña: yo me voy. Y pues nos paramos todos los que fuimos y nos salimos de ahí. Imagínense qué herejía tan grande. Dios nos creó para hacer dinero. Y muchas veces uno va a esos lugares, pero te quedas con la sensación de nada, porque solo lo que Dios dice puede llenar nuestro corazón. En la Biblia la adoración y la alabanza forman un todo con la palabra de Dios. La proclamación del amor de Dios por medio de la alabanza, de la adoración, es uno de los grandes secretos a voces en toda la Biblia. Isaías 19:21 nos dice que Dios se dará a conocer en todo el mundo por medio de la adoración. De la misma manera, en muchos momentos de la historia, Dios dio a conocer su mensaje relacionándolo con la alabanza. En Lucas 2:13 y 2:20, los ángeles y los pastores. O Segunda de Reyes 3:15, cuando Eliseo utiliza a un tañedor para que la palabra de Dios descienda sobre él, a un músico que tocaba el arpa. Jamás señalaremos lo suficiente, lo trascendental de alabar a Dios de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. ¿Tú sabías que hay más de 900 versículos que hablan acerca de la alabanza y de la adoración y de la música en la Biblia? Ella es la única y feliz guía para nuestras canciones. Todo lo que contradiga o se desvíe de lo que Dios enseña no es más que una tergiversación diabólica de la alabanza. No se puede pensar ni expresar una cosa sin la otra. No es posible hablar de la palabra de Dios sin adorar, ni es posible adorar sin tener la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios permanece para siempre, de la misma manera que la adoración permanece para siempre. Son inseparables, porque es el mismo Dios el que habla y recibe adoración, el que se expresa y escucha. Pablo, el que antiguamente creía que podía entender y explicar todo, él reconoce ahora, después de su encuentro con Jesús, que es la palabra de Dios la que sirve de fundamento en su vida. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more cantando salmos e himnos espirituales. Si el apóstol Pablo llegó a comprender gran parte de la actuación de Dios en el mundo, tanto que llegó a ser el instrumento utilizado por Dios para llevar el evangelio a todos los lugares conocidos, necesitaba recibir la palabra de Dios en abundancia dentro de su corazón. ¿Qué nos queda a nosotros? Lo mismo. Todos los días tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. En ello nos va la vida. Esa es la manera en la que podemos ver a Cristo. No se trata de alabar a Dios, sino de conocerle. No estamos hablando únicamente de expresar nuestra gratitud a Dios, sino de deleitarnos en Él y con Él. De lo contrario, nuestros cánticos serán lo que primero nos acusarán delante de nuestro Creador. Lo diré de nuevo, si no estamos hablando únicamente de expresar nuestra gratitud a Dios, no estamos hablando solo de eso, sino de deleitarnos en Él y con Él. Moisés expresó en uno de sus cánticos gran parte del carácter de Dios en Deuteronomio 32. El capítulo 32, y lo hizo para que el pueblo aprendiera ese canto de memoria y conocieran a Jehová. Todos, mayores, pequeños, ricos, pobres, israelitas, extranjeros, pero Dios, que había instruido a Moisés acerca del aprendizaje del cántico de memoria, no se quedó ahí, sino
que lanzó al pueblo una advertencia única. Y miren lo que dice en Deuteronomio 31, 19 al 21. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo. ¿Se dan cuenta la importancia? Después de leer atentamente estos dos capítulos de Deuteronomio, si tú los lees atentamente, el capítulo 31 y el capítulo 32 de Deuteronomio, no nos queda ninguna duda de la relación íntima entre la adoración y la palabra de Dios y las consecuencias en nuestra vida. Esa es la razón por la que necesitamos volver al texto del principio. Puestos los ojos en Jesús, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:2 y Hebreos 12:28. Ahora, volviendo a la vida de Pablo, ¿qué ocurrió en la vida de Pablo después de su encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco? Un corazón rebosando gratitud y servicio, un corazón lleno de adoración y de servicio. El más grande evangelista de todos los tiempos. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Lo estás escuchando? Tú que sirves en el ministerio, que lo vas a hacer hoy por la tarde en el hospital. Dale gracias a Dios porque te tuvo por fiel. El que era el perseguidor del evangelio se convierte en su mayor defensor. El que mataba a los cristianos lucha ahora para que todos lo sean. El que había decidido acabar con el nombre de Cristo ahora lo exalta y lo eleva hasta los cielos. ¿Cómo? La gracia de Dios siempre nos asombra. Dios puso a Saulo en el ministerio aún antes de haberle conocido. Le tuvo por fiel antes de que pudiera demostrarlo. Pablo respondió a ese riesgo. Él comprometió toda su vida con Dios. La derrochó adorando, agradeciendo, sirviendo, proclamando, disfrutando y viviendo la vida del Salvador. Si Saulo de Tarso llegó con el tiempo a ser el mayor evangelista de todos los tiempos, sí, ese perseguidor se volvió el mayor adorador. Incluso miren lo que dice: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo, dijo un día, y no era una mentira. Ese debe ser también nuestro objetivo, y aunque nosotros no podamos llegar a su altura, no debemos por eso olvidar para qué fuimos creados. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra razón de ser. Si nuestra adoración no trae como consecuencia el anunciar a los no creyentes lo que Dios ha hecho por nosotros, pues no es verdadera adoración. Eso es lo que hacemos cuando vamos a las comunidades y a los hospitales. Cuando amamos profundamente a Dios, no podemos parar de hablar de Él a todos, creyentes y no creyentes. Él está en todo momento presente en nuestro corazón y en nuestros labios.
porque si nuestro conocimiento de Dios no lleva como consecuencia que nos preocupemos de hablar del Evangelio a los que se pierden, pues es que no le conocemos a Él. Si nuestras doctrinas bíblicas y eclesiásticas no pasan a la acción y arde nuestro corazón por los que se mueren sin conocer a Cristo y el Evangelio, mejor sería que no conociéramos nada, porque son nuestros hechos con lo que estamos demostrando que no hemos visto a Jesús. No podemos decir que amamos a Dios y no preocuparnos por el prójimo. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Hablar con Dios, estar en su presencia, disfrutar de sus bendiciones, conocerle, estudiar su palabra, formar parte de su pueblo, tienen obligatoriamente que llevarnos a la proclamación continua de lo que Dios es, hace por nosotros y quiere hacer por los que aún no le conocen. Esa es nuestra razón de ser. Y si no es así, pues nos hemos equivocado del todo y puede que no hayamos comprendido quiénes somos. Y desde luego, pues no estamos adorando en absoluto. Una vez, hace años, se lo hice notar a un grupo de jóvenes que estaban cantando una canción en inglés. Mi esposa y yo, cuando estuvimos en Estados Unidos, teníamos 3 servicios y nos encargábamos también de la música, y había un servicio donde se cantaba en inglés y en español, y la canción era No me avergüenzo de Cristo, del Evangelio y de su amor. Y yo les hice notar en esa ocasión, y no les hizo demasiada gracia que les dijera que si lo cantaban en la iglesia y en el grupo de alabanza, pues también tenían que cantarlo en la calle. Es decir, hablarles a sus amigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo mismo ocurre cuando los mayores cantan o cantamos himnos impresionantes como Yo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe, y luego no decir ni palabra del Señor. ¿Cuántas veces cantamos mentiras? No daré mi vida a nadie más que a ti, no daré mi tiempo a nadie más que a ti, no daré mis finanzas a nadie más que a ti. Mentiras. De la misma manera que el amor entre hombre y mujer dentro del matrimonio dan como fruto una vida nueva, nuestro amor y disfrute de la presencia de Dios debe dar como fruto hijos espirituales que reflejen a Cristo y su amor. En todas las cartas del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios inspiró a los escritores a hablar sobre los hijos espirituales. Si amamos a Dios como fruto de esa relación, pues su Espíritu nos da hijos, entre comillas, personas que llegan a conocerle cuando nosotros les comunicamos el Evangelio. El fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida tiene que ver con el carácter. Gálatas 5:22 al 23 y Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. Y con las personas también que llevamos a los pies del Señor, en el ejercicio de los dones que Él nos regala, como dice Primera de Corintios capítulo 12 al 14, o el capítulo 12 de Romanos, o Efesios 6. Si no es así, algo anda mal en nosotros. No amamos a Dios lo suficiente, no disfrutamos en su presencia, somos una esposa egoísta que solo piensa en sí misma, y puede que haya pecado en nuestra vida, que algo no ande bien en nuestro interior. Nuestro cariño hacia Dios es solo mental y rutinario, y trabajamos mucho para Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Pueden existir miles de razones. Tú mismo puedes encontrarlas o ignorarlas. Si no tenemos hijos espirituales, nuestra vida espiritual es un fracaso. Si no estamos haciendo discípulos, entonces algo anda mal. Si yo no puedo anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, quizás sea porque no tengo ninguna razón de ser en esta vida. Por mucho que sepa, por mucho que predique, por mucho que los demás me admiren o aprecien, el conocimiento íntimo y personal de Dios nos debe llevar siempre a la proclamación de quién es Él y de todo lo que hizo y hace por nosotros. Nuestro amor al Señor nos obliga a no callarnos. Pero muchas veces los creyentes
Utilizamos lo que algunos han llamado, de forma figurada y tomándolo a broma, claro, anticonceptivos espirituales. Queremos tenerlo todo, el placer del estudio, gente en las iglesias, tenerlas llenas, buenas canciones, una adoración perfecta, la comunión de los santos y muchas otras bendiciones, pero no queremos pasar el trabajo ni el sufrimiento de tener hijos espirituales. Nos encanta estar en nuestros cultos y no comprometernos con nada. Así encontramos personas, líderes y ministros, pastores, todo el tiempo. Y a veces iglesias enteras que jamás han sabido lo que es llevar un alma a los pies de Cristo, que disfrutan de todo lo que Dios da, pero no hablan de Él a ninguno de sus amigos, no se preocupan por ellos, no tienen discípulos. Nuestra misión como hijos de Dios es proclamar su amor. ¿Recuerdas a Pablo? ¿Recuerdas la razón de su vida? Si predicó el Evangelio, o mejor dicho, vamos a leer lo que él dice en 1 Corintios 9:16. Si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Adorar a Dios con todas nuestras fuerzas implica necesariamente proclamar lo que Dios ha hecho a nuestra vida. Si no lo hacemos, ay de nosotros, porque ¿cómo se puede adorar a Dios sin salir a buscar a la gente que se muere? ¿Cómo cantar de lo que Él ha hecho por nosotros sin desear ardientemente que todos lo conozcan? Nuestro Señor Jesús tuvo compasión de la multitud. ¿La tenemos nosotros? A Él se le conmovían las entrañas y lloraba al ver a miles de personas perdiéndose como ovejas sin pastor. ¿Pero nos conmovemos nosotros? ¿Cómo podemos pensar que estamos adorando a Dios si no lloramos por los que se pierden? Las lágrimas tienen un papel crucial en la vida del cristiano. Nuestro Señor lloró. Los grandes hombres y mujeres de Dios lo hicieron. Y de la misma manera nosotros debemos caer de rodillas, llorando por la gente que conocemos, por los que se mueren, por los que necesitan ayuda, por el pecado, por la injusticia y el sufrimiento en el mundo. Debemos aprender a derramar lágrimas delante de Dios y a salir a buscar a quienes le necesitan a Él. Ahora, este siguiente punto, unidos tenemos que estar en el fragor de la batalla. ¿Qué quiere decir? Pablo era un luchador nato. Ese elemento de su carácter fue aprobado por Dios aun cuando todavía era Saulo. Pablo aprendió que servir a Dios con todas sus fuerzas implicaba también luchar con todas sus fuerzas. El servicio al Señor incluye no solo la proclamación, sino también la batalla. Y es curioso cómo a lo largo de toda la Biblia, Dios escoge personas sin miedo a introducirse en lo más hondo de las dificultades para llevar a cabo lo que Él espera de ellos. Dios jamás escoge a los cobardes o indolentes que no sienten dolor por los demás, mucho menos a los que se acomodan y no son capaces de poner todas sus fuerzas en las manos de Él. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Grábate muy bien esto. Dios jamás escoge a los cobardes o indolentes. La lucha espiritual es parte de la vida cristiana. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales. No tenemos aquí el suficiente espacio para desarrollar el tema, pero no queremos dejar de recordar que oración y adoración son las armas que Dios ha colocado en nuestra vida, armas triunfadoras. Todos los salmos mencionan la lucha espiritual directa o indirectamente. Escúchalo bien. También
Dios ha prometido bendecir los lugares en los que se reverencia su nombre. Éxodo 20:24. Él se compromete a venir en cualquier lugar en el que adoramos y oramos. Salmo 22:3. Con lo que ese lugar queda bendecido frente a cualquier ataque del mal. La Biblia nos enseña también que la manera en la que nuestro corazón está firme contra los ataques del diablo es por medio de la adoración, de la oración y la realidad de la presencia de Dios. Lean el Salmo 108, verso 1. El libro de los Salmos nos explica que en la alabanza está la victoria. Escuchen estas escrituras. Salmo 138, verso 1, Salmo 8, verso 2, incluso la alabanza de la boca de los niños. Salmo 8:3, Mateo 21:16, y de la boca de los que maman, reduciendo al silencio a los que escuchan, porque son incapaces de comprender cómo los más pequeños bendicen a Dios. La idea que refleja la versión internacional es excelente. En el Salmo 8:2 dice que la alabanza de los niños avergüence a tus enemigos. Porque a menudo pensamos que ellos no tienen nada que decir y que son los que más rápido están dispuestos a alabar a Dios y disfrutar en su presencia. Por mucho que los enemigos se empeñen, no pueden hacer callar la voz de los más pequeños, como más tarde recordó el Señor Jesús en su entrada triunfal en el templo. Lo diré de nuevo esto: la manera en la que nuestro corazón está firme contra los ataques del diablo es por medio de la adoración, la oración y la realidad de la presencia de Dios. Y aunque no es el tema en este momento, sí nos debe hacer pensar que es imposible echar a Dios de una sociedad o una cultura, porque todos los niños que nacen siguen trayendo dentro de sí la idea de Dios en su corazón. La historia de Gedeón en Jueces 7 es una muestra de cómo el jefe del pueblo adora a Dios en medio del campamento enemigo, cuando sabe que Dios va a librar al pueblo. Podríamos reseñar muchísimas historias parecidas en la palabra de Dios: a Josué y la toma de Jericó, muchas de las victorias del pueblo de Israel, etcétera, que nos enseñan que la alabanza y la adoración a Dios, aún antes de la pelea, son claves en la victoria. En 1 Samuel 16:16, la música y la alabanza influyen sobre el poder del mal. La adoración pone paz en nuestra vida para cerrar la mente a los ataques del diablo, ahuyenta a los espíritus malos. Deuteronomio 4:7 nos indica que el enemigo nos teme cuando invocamos al Señor y le adoramos. Isaías 30:32 explica que cada paso de guerra que el pueblo diese debía ser al son de panderos, de flautas, de liras, alabando a Dios, de tambores. Segunda de Crónicas 20:22 dice: y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Segunda de Crónicas 20:22. Y no olviden que Judá significa alabanza. Estos textos merecen ser revisados y puestos en práctica en nuestra vida, si no queremos que el diablo tome ventaja sobre nosotros, porque no debemos olvidar que una de las tretas más grandes del maligno es hacernos creer que no existe o que no se preocupa por nosotros. De la misma manera, el libro de los Jueces, en Jueces 1:27, nos advierte acerca del peligro de no conquistar al enemigo y dejar que siga tomando posesión de nosotros. Si en nuestra mente y nuestro corazón dejamos que el mal se asiente, ese mal nos irá llevando tras otros dioses y apartándonos de la presencia y la palabra de Dios, haciéndonos creer que Dios está lejos, aunque no sea cierto. Para ir concluyendo por hoy, escuchen bien: el Espíritu Santo debe llenarnos por completo y nosotros debemos buscar diariamente esa plenitud. De otra manera, estaremos permitiendo en nuestra vida pensamientos y situaciones que tarde o temprano van a hacernos mucho daño. De ahí la importancia de ganar en el aire, como dice Daniel 10:13, antes de vencer en la tierra. ¿Por qué digo esto? Escuchen, esto es muy interesante.
En la Biblia hay 3 cielos. El primero es el que vemos con nuestros ojos y lo que vemos desde la tierra hacia abajo, en el que dominan el diablo y sus ángeles, con el permiso de Dios. El segundo es donde la guerra espiritual tiene lugar. Los principados y potestades del mal se enfrentan a todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. El tercer cielo, de donde el diablo fue expulsado en Apocalipsis, y también en Ezequiel 28 y Isaías 14, donde habla de ello, es donde está la morada de Dios. El diablo será un día definitivamente vencido y ya no podrá entrar en la presencia de Dios. Su lucha actualmente se centra en que ningún ser humano conozca y alabe a su Creador y acusarlo delante del Señor. Como dice en Job en el capítulo 1, Él es el único que quiere recibir la alabanza por sí y por esa razón fue condenado. En las tentaciones de nuestro Señor Jesús, el diablo incluso quiso arriesgar todas sus posesiones por un solo acto de adoración del Señor Jesús. No le importaba perderlo todo con tal que el mismo Dios, hecho hombre, le adorara y reconociera su gloria. Dios reconoce la gloria del Señor Jesús, haciendo que un día toda rodilla se doble y adore delante de Él, como dice el capítulo 2 de Filipenses. Los hijos de Dios anticipamos ese día cuando declaramos que nuestro Señor es el Rey, cuando le alabamos y reflejamos su imagen en nuestra vida. Esa es la verdadera lucha espiritual, cuando el diablo te ve adorando y alabando porque sabe que será por la eternidad. Ahora quédate con esto. Vencer el poder del mal en la vida de las personas mediante la oración y la alabanza, asegurando nuestra completa dependencia de Dios en todas las cosas que hacemos, solamente se puede hacer de una manera: orar y descansar en Dios por medio de la adoración en todo lo que hacemos. La enseñanza, la evangelización, las reuniones, los cultos, los servicios, todo el trabajo puede venirse abajo si está descansando en nuestras fuerzas para hacer las cosas y no está regado con oración y lágrimas. Orar y depender de Dios no es un objetivo solo para los que están más cerca de Él. La lucha espiritual no es una tarea asignada a los más fieles. Es una condición imprescindible en la proclamación del Evangelio. Cuando oramos y adoramos a Dios, sabemos que estamos en la presencia de Dios y las fuerzas del mal solo pueden observar nuestra dependencia de Él, pero no se pueden acercar. Al maligno no le preocupa en absoluto nuestro conocimiento, pero escucha esto: ay, tiembla cuando nos ve adorando a Dios. Con eso te dejo. El martes continuaremos con esto. ¿Cuál era la razón de la vida de Pablo? Seguiremos con Pablo. No hemos terminado porque de Pablo se va a transferir a la iglesia. Pero quiero dejarte con lo que será el tema del domingo. Y tiene que ver con lo que hablábamos ahorita: oración y adoración. Pero hay algo que le debemos decir. Jesucristo habló en Mateo 6, 12 y 13. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Génesis 3, del 1 al 6, habla de la caída, de la desobediencia. El título del domingo será: Perdona nuestra oración y adoración. Y tal vez si analizas estas dos escrituras que acabo de mencionar, Mateo 6, 12 y 13 y Génesis 3, 1 al 6, ¿qué tienen que ver estas escrituras aparentemente tan diferentes? Porque una habla del perdón y protección y otra habla del engaño, de la desobediencia. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Por qué Pablo en 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones? ¿Por qué dice eso? Uy, estará muy hermosa la palabra. Solo te dejo con eso. Medita. Medita. ¿Qué tiene que ver el hablar de perdón y protección con el engaño y la desobediencia?
y con la oración y la adoración. El título será muy confrontador. Perdona nuestra oración y adoración. Y vamos a orar y vamos a pedir también por lo que Dios va a hacer hoy, que Él se glorifique en el hospital de Salamanca. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos en estos estudios hermosos, Señor, donde experimentamos, donde podemos sentir estar en tu presencia, porque tu palabra se hace viva. Tu palabra, como tú lo dijiste en Juan 6:63, es espíritu y es vida, y cuando la estudiamos, cuando la hablamos, cuando la meditamos, la pensamos, arde dentro de nosotros, porque es una espada que penetra dentro de nosotros, que penetra y discierne los pensamientos del espíritu y del alma, y nos hace ver la importancia del por qué la palabra y la adoración no pueden estar separadas, porque las dos son eternas, porque la palabra jamás pasará, el mundo y la tierra pasarán, pero no tu palabra, y la adoración tampoco. Por eso tú buscas adoradores, porque son eternos, pero que nos basemos en tu palabra. Señor, hoy te rogamos que a través de la adoración, la oración y tu palabra que va a ser predicada en el hospital de Salamanca, tú te glorifiques, tú te exaltes, Señor, y que todos los hermanos que podamos ir, Señor, que te exaltemos, que te glorifiquemos, que seamos esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, Señor, y que esa luz provenga de ti, Señor. También te rogamos por el servicio del domingo, que tú te glorifiques, que quites todo obstáculo, Señor, para que estemos juntos en armonía, adorándote, exaltándote como tú lo mereces. Gracias, Señor, por ese hermoso lugar que nos has dado, porque podemos adorarte y alabarte como tú lo hiciste cuando estuviste en la tierra, no en un templo físico, como dice tu palabra en Hechos 17:24, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y no que menospreciemos a los que tienen edificios hermosos, no, Señor, sino que lo hagamos con la actitud correcta, y sobre todo que te adoremos el domingo, que te exaltemos el domingo, pero que salgamos a reflejarlo durante la semana. Esa es nuestra oración, que tú seas glorificado en todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén.